Muy buenas gente, aquí estamos en el canal Alpha Mind y vamos a sumergirnos una vez más en la historia del mundo y en un lugar bastante interesante y curioso. Se llama el Trono de los Dioses, en el monte de Nemrut. Este monte tiene una historia bastante curiosa y ahora veréis algo que no tiene mucho sentido según la versión oficial. Según lo que cuentan, el gran Alejandro Magno, después de haber sido vencido, pues su gran imperio se desmoronó. Después de esto, diferentes reinos se crearon, surgieron, y uno de estos reinos era el reino de Comangene. El reino de Comangene, que fue en la parte de Armenia antigua. Este reino fue comandado por una persona que se llamaba el rey Antichos I, ¿de acuerdo? El rey Antichos I que gobernó esta tierra desde el 70 a.C. hasta el 36 a.C. Después de que se muriese, claro está, vino otro gobernante. Ahora bien, lo interesante de este reino es de que esta región ahora mismo, en el mundo moderno, le pertenece a Turquía, por cierto, pero en el pasado, cuando este hombre tomó el relevo y controló este pequeño reino independiente, interesante, reino pequeño, independiente, muy pequeño y por supuesto con muy pocos recursos, pues de repente esta gente se monta a hacer una montaña donde ponen 3 terrazas con estatuas gigantes de antiguos dioses de Grecia y de Persia. Una combinación bastante impresionante que podéis ver en las imágenes, por supuesto. Que resalta una pregunta muy crítica. Esto, según lo que sería la versión oficial, se construyó en el 62 a.C. Ahora bien, tú me dirás, ¿cómo es posible que después de la guerra contra Alejandro Magno se dispersaron lo que serían sus guerreros, sus generales, se crearon nuevos reinos y de repente después de, que este nuevo rey empiece a comandar este pequeño reino independiente, a los 8 años de repente se montan una montaña con estas arquitecturas y estas, por supuesto, estatuas gigantescas de dioses de todas partes de Grecia y de Persia? Es que es increíble, ¿verdad? Porque claro, si te pones a pensar un poco, no tiene ni pies ni cabeza. Esta montaña, que tiene esas estructuras muy grandes, algunas se parecen a las estructuras de lo que sería egipcia, sentados sobre tronos, nuestros dioses. Y resalta la siguiente pregunta: esto es imposible que hubiese sido hecho por un reino pequeño independiente de personas que por supuesto se estaban recuperando de lo que sería el impacto de la destrucción del gran reino de Alejandro Magno. Muy importante. ¿Qué pasa aquí? Pues muy simple. Este gran complejo de dioses antiguos existió hace mucho más tiempo atrás, desde mi punto de vista. Y claro está, después de que esto saliese al público, al mundo moderno, pues habría que, meterlo de alguna forma en la historia. Lo mejor es, por supuesto, pues meterlo bajo el reinado de este rey y que de repente pues se montó, pues crear este complejo de tumbas y un templo que se dice de que son tumbas subterráneas y templo encima sobre esta montaña. Y cuidado que tiene varias y múltiples estatuas que están rodeando completamente la montaña. O sea, es simplemente ridículo pensar de que gente con tan pocos recursos después de una guerra hayan podido montarse esta escena impresionante. Y la verdad es que simplemente te deja completamente sin palabras. Son estatuas muy grandes que harían falta pues una fuerza y una habilidad y por supuesto mecanismos y todo tipo de sistemas bastante avanzados que hasta el día de hoy, por ejemplo, ahora mismo con la tecnología actual nos costaría bastante montarnos estos templos. Si lo quisiéramos hacer réplicas para, para tenerlo como punto turístico, pues hoy sería completamente o bastante difícil. ¿Nos habéis preguntado una vez por qué nunca han hecho, por ejemplo, un parque temático de estos monumentos? ¿No? Porque fijaros, sería una atracción bastante importante.
Porque no son capaces de reproducir ni siquiera uno. O sea, con la tecnología que tenemos hoy en día, con esta cosa de que somos la especie más evolucionada, etcétera, etcétera, el evolucionismo, que somos la especie más inteligente, y no somos capaces de replicar ni siquiera una de las grandes maravillas del mundo. ¿Por qué será? Muy simple, porque antes de nosotros, antes de nuestra historia, como dijimos antes y ya lo hablamos y os expuse, por ejemplo, en el pasado, temas como los gigantes antiguos, las herramientas, los gigantes, el imperio de Tartaria, las construcciones antiguas que pertenecían a este gran imperio y no a los grecios o a los romanos. Estas cosas, por supuesto, la gente no las entiende, y por esto cuando estás en la escuela y te presentan en el libro oficial de historia el cuento de siempre, te lo crees porque eres muy inocente. Pero si juntas, como siempre digo, 2 puntos, 1 más 1 más 1, encuentras, por supuesto, grietas imposibles, grietas que simplemente rompen el sistema completamente. Esta zona tiene pues estatuas, por supuesto, hasta de Apolo, de Zeus, de Artemisa, o sea, cualquier tipo de dioses también, como dije antes, de persas. Y lo más curioso es que sus caras también tienen como una forma pues un poco dañada. También interesante es lo que sería también la parte de la nariz, que muchas de estas pues tienen lo que sería la nariz literalmente tochada, cortada o destrozada, ¿no? Casi como sería una especie de simbolismo muy interesante, que esto pues tiene una similitud y una cosa muy interesante vinculada con lo que sería la realeza. Esto es interesante, la realeza de los que serían personas de color negro, que ya haremos un día en el futuro un video sobre este tema, de cómo en el pasado diferentes personas hoy nobles importantes que eran de color negro fueron ocultados de la historia porque simplemente no le convendría bien a la supremacía blanca. Estos son temas, como digo antes, muy polémicos, pero es que me encanta acercarme a ellos porque es que simplemente vemos un montón de cosas que, por supuesto, como historia deberíamos de tener acceso libre a esto, porque la historia tiene que ser respetada y da igual cómo pasó en el pasado, lo importante es que tú puedas acceder a ella y que sepas la verdad, porque este es el gran problema que tenemos hoy en día. Cosas como estas, vemos que como te lo explican, cómo se formó este templo, por ejemplo, y muchos otros tantos templos y monumentos y restos históricos, arqueológicos, te ponen una historia delante que no tiene ni sentido, ni pies, ni cabeza, y después te esperan y piden que tú pues lo aceptes con la boca cerrada. Si dices algo que no está pues por supuesto en son con la versión oficial, eres un loco, eres un hereje o eres simplemente un drogadicto, ¿no? Esto es, fijaros, digamos, han conseguido su objetivo. El New World Order consiguió su objetivo plenamente. Ahora mismo hasta veo a veces en mis videos es que me río a carcajadas, es que no me puedo aguantar la risa. Hay muchísima gente que dice siempre lo mismo: deja las drogas o con qué te drogas, porque estas personas no son capaces de no ver otra cosa que no sea la versión oficial, porque la versión oficial es lo único que a ellos les ayuda a sobrevivir en este mundo, porque si ven otra cosa les da un cortocircuito, les entra pánico y tienen que reconocer de que su gran gobierno es una mentira, es una farsa y es completamente una constante ilusión. Y para muchísimas personas la historia no la pueden tomar, no lo pueden, digamos, soportar. Por esto estos temas son muy sensibles y por este motivo, por ejemplo, incluso en YouTube hay muy poca gente que se acerca a estos temas muy polémicos, porque es que son temas muy sensibles y claro está, la gente reacciona de manera muy violenta cuando les tocas la fibra de que su historia, digamos, todo lo que ellos saben sobre su vida es una completa mentira, un engaño, una estafa. Es literalmente, ¿cómo decirlo mejor? Están viviendo en una Matrix sin darse cuenta. Bien, pues nada más, aquí vamos a terminar este video programa de AlphaMind y también buscaremos también en el futuro próximo, como siempre, más información importante que te harán pensártelo 2 veces. ¿Qué es realmente lo que nos esconden?
y por qué la versión oficial, como vemos en este caso, no tiene mucho sentido, porque los tiempos y lo que sería la temática de cómo se formó esto y también el periodo de creación y las guerras de entremedio y tal y cual no tiene ningún sentido, porque no hubo recursos suficientes, da igual como lo mires, para que miles de personas se dediquen a crear estos monumentos de una escala colosal. Y esto es un solo ejemplo después de que un gran imperio se desmorone y de que por supuesto hagan falta reagruparse y administrar un pequeño imperio independiente que por supuesto tiene que enfocarse más a defenderse de otros imperios que de crear pues monumentos y gastar su tiempo en crear estas cosas que simplemente no les serviría completamente para nada. Es que simplemente para nada. ¿Por qué? Muy interesante. Aquí hay algo mucho más serio. Aquí hay lo que sería otros seres, otros tipos de personas, gigantes, híbridos, seres diferentes que construyeron esto con mucha más fuerza o antes de nosotros, hace muchísimo tiempo atrás, con un objetivo bien delimitado para ofrecerle culto, quién sabe, por ejemplo, a los ángeles caídos, como todos sabéis, que estaban actuando y comportándose como los dioses del mundo, y muchísimas personas en el pasado identificaron a estos ángeles como sus dioses porque tenían poderes, pero estos dioses también eran bastante humanos, tenían furia, tenían amor, tenían resentimiento, tenían odio, y por este motivo estos dioses griegos y persas, por ejemplo, tienen también sentimientos similares. Interesante, ¿verdad? Bien, pues nada más, nos veremos en el próximo video de Alpha Mind. Hasta pronto.